Entonces voy a continuar. Primero vídeo, más o menos 15 minutos, hablado creo que 5, 6, 7 idiomas anteriormente. Otra vez voy a hablar, hay preguntas, voy a responder en manera de total más que 10 idiomas, creo que 10 o 12, 13 idiomas. Parcialmente hoy tengo otra 14 minutos más o menos, entonces vamos a ver. Otra vez, por favor, perdóname para cambiar muchos idiomas. Es muy difícil, pero yeah. Voy a explicar un poco, especialmente tal vez en portugués y en español más relevante. Yo quedando aquí en Guatemala últimos 13 media semana, voy a salir en varios días, pero de parte de mi motivación, uno de crítico parte de mi creación de factor para crear mi YouTube canal hace 11 días, creo que es después de mi llegar aquí, yo nuevo descubrimiento. He descubierto muchas jóvenes, edad de más o menos, edad de 15, 20, 25, salieron un montón en lugar de estudiar universidad o cualquier cosa, quedar en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Venezuela. Muchas, básicamente aquí casi mitad de jóvenes, usualmente chicos, más que chicas parecen, se salieron a Estados Unidos para dinero. Entonces, en português, porque existe muito gente, muito jovem no Brasil também, não somente para América Central, sempre países como de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, de Cuba, etc. Entonces voy a continuar. Primero vídeo, más o menos 15 minutos, hablado creo que 5, 6, 7 idiomas anteriormente. Otra vez voy a hablar, hay preguntas, voy a responder en manera de total más que 10 idiomas, creo que 10 o 12, 13 idiomas. Parcialmente hoy tengo otra 14 minutos más o menos, entonces vamos a ver. Otra vez, por favor, perdóname para cambiar muchos idiomas, es muy difícil, pero yeah. Voy a explicar un poco, especialmente tal vez en portugués y en español más relevante. Yo quedando aquí en Guatemala últimos 13 media semana, voy a salir en varios días, pero de parte de mi motivación, uno de crítico parte de mi creación de factor para crear mi YouTube canal hace 11 días, creo que es después de mi llegar aquí, yo nuevo descubrimiento. He descubierto muchas jóvenes, edad de más o menos, edad de 15, 20, 25, salieron un montón en lugar de estudiar universidad o cualquier cosa, quedar en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Venezuela. Muchas, básicamente aquí casi mitad de jóvenes, usualmente chicos, más que chicas parecen, se salieron a Estados Unidos para dinero. Entonces, en portugués, porque existe muito gente, muito jovem no Brasil também, não somente para América Central, sempre países como de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, de Cuba, etc. Então, eu gostaria de fazer uma ação para esse tipo de crise social, econômica, língua também. Que voy a regresar de español, de portugués, de muy simple. Eso lo que tratando es como hipócrita hay muchas en Centroamérica, Caribe países, brasileños entrando de migración ilegal a Estados Unidos, crítico parte de financial problem, porque muchas cosas. En mi manera como hipócrita, soy totalmente amateur, no soy profesional lingüístico, pero en mi manera para de poder indirectamente con mi creación de YouTube canal voy a hablar
muchas idiomas porque no necesito estudiar mucho. Entonces, obviamente, como puede ver, tengo un montón de errores en cualquier idioma, pero de la gran mayoría de lo que tratan de hablar, ustedes pueden entender, ustedes son nativos de todos este tipo de idioma. Entonces, básicamente mi intención, entonces, es para darle exposición, voy a tratar de utilizar vocabulario o gramática sencillo. Por ejemplo, ustedes hablantes de español pueden entender de italiano, y portugués, en francés, con mínimo estudiación, minimizar el vocabulario complicado, gramática complicado, como así. Ok, ese tipo de cosas, hablando sobre crisis, voy a hablar un poco de China mandarín, es no directamente relatado aquí. 我是韩国人，我知道的，在中国的现在，中国有中国人有中国政府有很大的问题，很大的问题，的问题的学习问题、教育问题，经济的问题，很难的、很高兴的问题，但是我觉得我有能力中国进步中国人一般来说。voy a regresar al español. Ahorita en China, el país de China mandarín, hay un montón de problemas, hay problemas educativos, hay problemas de gobierno, hay problemas sociales, y muchos problemas como innovador. Creo que yo puedo contribuir varias cosas para de China de gobierno también ese problema de China. Voy a de crisis hay ahorita último 1.34 años hay guerra entre Ucrania y Rusia también. Entonces voy a un poco sobre Rusia porque como innovador creo que puedo contribuir un poco obviamente Rusia en ruskam язык, por ruskam язык. Я могу говорить чуть-чуть по русскому языку. Мой русский язык не очень хорошо. Я учил один времени с очень других языках. Но я могу говорить русским. Я могу говорить русским, если я могу, Rusia tiene muchos problemas, personalmente soy políticamente Rusia muchos problemas, entonces yo mezclando idioma, yo puedo hablar idioma ruso, no necesito estudiar mucho, básicamente puedo usar, creo que es correcto traducción, puedo utilizar, yo he olvidado un poco porque trato de hablar en idioma ruso. Creo que cambiar a inglés otra vez. My major language is English because this is academically that I've been using, that I'm using most of the time. Other than English and Spanish, when I only need to speak Spanish, otherwise I almost never use Spanish unless I have to. But English is the critical language, and there is a big migration problem from Central America to the illegal migration of the next 4 years. Up to if I use the data projection from what happened over the past 1-2 years, probably Central America and Latin America to illegal migration to the United States will be roughly about 10 million people over the next just about 4 years. And I try to contribute to my
my way of reduce this crazy migration problem. I'm going to, me voy a cambiar a español otra vez. Según mi investigación, próximo más o menos 4 años, solamente 4 años, en Centroamérica, Latinoamérica, Caribe, países, migración ilegal a Estados Unidos sería más o menos 10 millones, un montón. Entonces, es mi manera de contribuir a través de mi capacidad como amateur, mi capacidad de hablar idioma un montón rápido, no solo hipoglota, pero muchas malo, pero no importa, la gente puede entender, es suficiente para mí. En esta manera estoy tratando de lograr algunas cosas. ¿Qué necesito hablar? Voy a hablar un poco de un tema, la pregunta es ¿cuál es mi favorito idioma? Precisamente voy a cambiar a italiano. Il mio capacidad di parlare italiano, il mio italiano non molto bene, non bene también, perché ho studiato italiano solamente simultaneamente come otro totalmente 10 lingue simultaneamente, e quindi mia capacità di parlare italiano è molto limite claramente con solamente 4 o 5 ore, no più. Quindi mia capacità è molto limitata, ma no, mi piace questa lingua molto, possibilmente mia favorita lingua nel mondo, perché è molto facile para mí italianos sonido de italiano hay calidad molto musicale para gente de español, hay vocabularios molto similari, senza explicazione. Potete capricce il mio mal italiano. Voy a cambiar a español. Básicamente lo que he tratado de decir, básicamente mi favorito podría ser italiano porque es muy sencillo. En mi caso yo he estudiado solo 4 o 5 horas de italiano simultáneamente, total en 10 idiomas, simultáneamente menos que hace 12 años. Entonces con 4 o 5 años no pueden esperarme para hablar un montón de idiomas muy rápido, pero básicamente al menos puede hablar en manera que puede entenderme. Básicamente este fue italiano. Voy a hablar un poco en ¿cuál es? Catalón de Cataluña, Barcelona. Yo puedo hablar un poco catalán también, y que este idioma molto fácil para mí también. Voy a regresar al español, de catalán de Cataluña, utilizando en que es Barcelona en español, etc. Es sencillo idioma para aprender a hablar, entonces yo puedo hablar un poco en ese tipo de cosas.